presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional la visita de su homólogo de España, Pedro Sánchez. Su visita fue resguardada por el Segundo Regimiento de Servicios Especiales de la Defensa Nacional, antes Estado Mayor Presidencial. El mandatario federal refrendó la relación de amistad y afectos mutuos entre ambos pueblos. Revela el Ejecutivo Federal que existe una denuncia por robo de combustible en contra del líder del sindicato petrolero, Romero de Champs, aunque esta no ha sido ratificada. Los gobiernos federal de la Ciudad de México y el Estado de México lanzaron el programa metropolitano contra el robo a usuarios de autotransporte público. El objetivo es abatir los índices de ese delito en ambas entidades a partir de una estrategia coordinada que prevé compartir información en tiempo real y frecuencias de comunicación. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo este miércoles 30 de enero de 2019. Los saludo con mucho gusto. Lo invito a que se quede con nosotros aquí en esta hora de información. Todas aquellas dudas sobre qué tanto riesgo hay en torno a la toma clandestina que se ubicó el día de ayer en la alcaldía de Azcapotzalco, qué riesgo hay también en el sistema de transporte colectivo Metro ante la denuncia de supuestos secuestros en los alrededores de las estaciones, así como también qué va a pasar con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y qué significa también, por qué no, esta calificación negativa a Pemex por parte de la calificadora Moody's. La calificó en positivo, pero la calificadora Fitch and Ratings le puso calificación negativa. ¿Hay un impacto, por ejemplo, en las gasolinas? Bueno, todas estas dudas se las resolveremos aquí en La Ciudad y el Mundo, así que no se vaya. Los saludo con mucho gusto, como también saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, Vianey, muchas gracias. Un gusto saludarte y también al auditorio. Muy buenas noches. Ya estamos listos todos en el 21.2, la señal del canal del Congreso de la Ciudad de México. Hoy, como todas las noches, lo invito a conocer lo que ya es noticia. Vamos con nuestro resumen informativo. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional la visita de su homólogo de España, Pedro Sánchez. Nos da mucho gusto que nos visite un presidente de España cuyo movimiento impulsó estas políticas de bienestar. Hay condiciones inmejorables para que la relación de amistad entre nuestros pueblos se exprese de la misma manera en la relación de amistad, cooperación, apoyo entre nuestros gobiernos. México es uno de los, diría, de los socios estratégicos de la Unión Europea. Somos uno de los pocos países, México me refiero, que tiene un acuerdo global, que tiene un acuerdo estratégico con el conjunto de la Unión Europea. Por fin una posible salida. El gobierno de Michoacán aseguró que comenzó con el pago de la segunda quincena de enero a maestros con clave estatal. Autoridades educativas confiaron en que los maestros levanten los bloqueos en las próximas horas. Y ante esta problemática, la del Magisterio Disidente calcula la iniciativa privada que en el país se pierden alrededor de 2.200 millones de pesos diarios debido al bloqueo del paso de ferrocarriles en Michoacán y a las huelgas en las maquilas también en Matamoros, Tamaulipas. Revela el presidente Andrés Manuel López Obrador que existe una denuncia por robo de combustible en contra del líder del sindicato petrolero, Romero de Champs, aunque esta no ha sido aún ratificada. Ya se hizo la investigación en todas las denuncias que se han presentado, solo en una se le acusa de participar en robo de combustible y la denuncia no ha sido ratificada. Se está esperando
pronto les vamos a informar. Quiero dejar también en claro que no vamos a actuar por consigna, no se va a perseguir a nadie si no hay elementos. En temas económicos, el Ejecutivo Federal calificó de muy hipócrita la reducción de la agencia calificadora Fitch Ratings sobre la deuda de Pemex. Y ahora que estamos recuperando a Pemex, salen con sus recomendaciones o tratando de calificar sobre el desempeño de Pemex. Los inversionistas con ética saben muy bien que Pemex es una empresa sólida porque ya está manejada con honestidad. Ordena la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantener la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones que concedió el ministro Alberto Pérez Dayán desde el pasado 7 de diciembre de 2018. Y los gobiernos federal de la Ciudad de México y el Estado de México lanzaron el programa metropolitano contra el robo a usuarios de transporte público. El objetivo es abatir los índices de este delito en ambas entidades a partir de una estrategia coordinada que prevé incluso compartir información en tiempo real y en frecuencias de comunicación. Información en la Procuraduría ni en la Secretaría de Seguridad Ciudadana que reconozca esto que salió en las redes sociales. Sin embargo, le pedí de todas maneras al secretario de Seguridad Ciudadana que se reúna con las personas que están diciendo esto para ver si es que hay algún caso. Es decir, pero no tenemos ninguna información en el gobierno respecto a ello. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, llamó a los diputados federales de Morena a tener una mejor coordinación y que dejen a un lado las divisiones para sacar adelante las propuestas legislativas que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente dice que no le va a fallar al pueblo, lo acabamos de ver nuevamente en el video. Entonces, ayudémoslo, tanto como él nos ha ayudado durante la campaña. Creo que lo que nos corresponde es devolver el gesto, así como lo dice la canción, amor con amor se paga. Y el Congreso de la Ciudad de México exhortó a la Cámara de Diputados a que considere el feminicidio, el abuso, la violencia sexual contra menores y la desaparición forzada de personas como delitos graves. No considerar al feminicidio como delito grave es un paso más hacia el pantano en la que estamos sumergidas. A que incluya entre los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa al feminicidio, abuso o violencia sexual contra menores y delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Clausuró sus trabajos la Diputación Permanente del Congreso de la Ciudad de México. Durante los trabajos realizados en este primer receso, se atendieron 35 puntos de acuerdo presentados. 6 de ellos fueron turnados a comisiones y comités. 25 de ellos fueron aprobados como de urgente y obvia resolución. 4 puntos de acuerdo fueron desechados. Asimismo, se recibieron 191 comunicados. En otros temas, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que planea enseñar inglés a los niños de México sin la necesidad de que los maestros sepan el idioma. Dijo que se está desarrollando una investigación para enseñar inglés a los estudiantes a través de una plataforma. En Durango murió el vocal ejecutivo del INE en aquel estado, Hugo García Cornejo, al desplomarse la avioneta en la que viajaba. El piloto de la aeronave, identificado como Jesús Zárate, resultó gravemente lesionado, por lo que fue trasladado vía aérea a un hospital.
En información internacional, la Fiscalía de Estados Unidos inició alegatos finales del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán en la Corte Federal de Brooklyn. La fiscal Andrea Goldenberg aseguró al jurado que se ha probado, más allá de la duda razonable, que Guzmán es uno de los jefes principales del cártel de Sinaloa y que bajo su mando se traficaron cientos de toneladas de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana a Estados Unidos. Los gobiernos de México y Uruguay convocaron a una conferencia internacional el próximo 7 de febrero en Montevideo para establecer un nuevo mecanismo de diálogo con el fin de resolver el conflicto en Venezuela. Hablando del país sudamericano, Nicolás Maduro le envió un mensaje en inglés al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiéndole no interferir en la crisis política de Venezuela. Y le digamos a Donald Trump con Venezuela: no te metas. Hand off Venezuela. Donald Trump, hands off Venezuela. De inmediato. El frío se extendió por todo el medio oeste de Estados Unidos luego de que la llegada del vórtice polar hiciera que las temperaturas cayeran en picada. Al menos 4 muertes están relacionadas con las heladas. Gracias por acompañarnos en La Ciudad y el Mundo. Mire, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recibió este miércoles en Palacio Nacional a su homólogo del gobierno español, Pedro Sánchez Pérez Castejón. La información es de nuestro compañero Rodrigo Muñoz. Fue en punto de las 12:08 que el presidente de España, Pedro Sánchez Pérez Castejón, arribó a Palacio Nacional. Acto seguido, se entonaron los himnos nacionales. Luego de esta pequeña ceremonia de recepción, ambos mandatarios, Andrés Manuel López Obrador y Sánchez Pérez, conversaron a puerta cerrada durante poco más de una hora. Enseguida, ofrecieron los pormenores de este encuentro. Nos da mucho gusto que nos visite un presidente de España cuyo movimiento impulsó estas políticas de bienestar. Hay condiciones inmejorables para que la relación de amistad entre nuestros pueblos se exprese de la misma manera en la relación de amistad, cooperación, apoyo entre nuestros gobiernos. México es uno de los, de los socios estratégicos de la Unión Europea. Somos uno de los pocos países, México me refiero, que tiene un acuerdo global, que tiene un acuerdo estratégico con el conjunto de la Unión Europea. Yo quisiera, en ese sentido, aplaudir el plan de desarrollo integral para Centroamérica que está impulsando el gobierno de López Obrador, porque creo que toca la tecla, que está bien enfocado. Una vez que los medios de comunicación tuvieron la palabra, el tema era indiscutible: la crisis en Venezuela. En el caso nuestro, por tradición política, la política exterior se ha sustentado en los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de las controversias, de cooperación para el desarrollo. Nosotros estamos por el diálogo, estamos por llegar a acuerdos sin el uso de la fuerza. El gobierno de España no quiere quitar o poner gobiernos. El gobierno de España lo que quiere es
que por métodos democráticos, con unas elecciones justas, limpias, transparentes, la sociedad venezolana encuentre una salida a la crisis que vive desde hace ya muchos años. La relación bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno de México, entre México y España, trasciende de lejos lo que puedan ser crisis determinadas como pueda ser la de Venezuela. Además de esto, los mandatarios dialogaron sobre el intercambio cultural y comercial entre ambos países, las empresas que comparten inversiones extranjeras y los proyectos a desarrollar en conjunto al corto y al mediano plazo. En La Ciudad y el Mundo, Rodrigo Muñoz. Bueno, y otro de los temas importantes que se tocó en esta visita de Estado fue precisamente el posicionamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ante su homólogo del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que nuestro país está comprometido a que su gobierno no permitirá ningún cambio en el marco legal que regula las comisiones bancarias. Así lo dijo. No vamos nosotros a legislar en esta materia, porque no queremos crear ninguna causa para la desconfianza. Nos importa la inversión privada, nacional y extranjera. Estamos convencidos de que no basta con la inversión pública, hace falta la inversión privada y no es suficiente la inversión privada nacional, necesitamos también de la inversión extranjera. Vamos a una pausa y continuamos en breve.